Amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor, aquí desde la ciudad de Talavera de la Reina, para exponer este tema, algo corto, sobre lo que es la exégesis bíblica. Se trata sobre la interpretación correcta de la palabra de Dios. La exégesis habla sobre la interpretación correcta, un análisis de palabras, de todo el conjunto de palabras, de todo el texto que se está estudiando. Esto nos va a traer como consecuencia encontrar la verdad y obtener una sana doctrina. La exégesis incorrecta es obviamente la mala interpretación y nos va a traer una falsa doctrina o la doctrina de hombres. La exégesis se refiere a la obediencia, a la interpretación correcta de la palabra de Dios. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en Juan 5:39 y en Hechos 17:11. En Juan 5:39 podemos leer lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesús nos está diciendo en Juan 5:39 que debemos escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Meditar, analizar, observar, buscar, inquirir lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Esto nos lleva a buscar una correcta interpretación de la palabra de Dios. También en Hechos 17:11 nos dice lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para saber si estas cosas eran así. Como podemos ver, el apóstol Lucas, ¿no? El discípulo Lucas, el apóstol Lucas, cuando escribe Hechos, o el apóstol Juan cuando escribe este evangelio, nos está diciendo que deberíamos nosotros, los seguidores, discípulos de Cristo, deberíamos siempre estudiar la Biblia, inquirir de día y de noche para procurar que las cosas se están interpretando correctamente. Porque interpretar correctamente la palabra de Dios nos va a llevar a obedecer lo que Él nos está diciendo que tenemos que hacer de manera correcta, sin crear falsas doctrinas ni tampoco validar doctrinas de hombres. ¿Qué cosa es la exégesis? ¿Qué es la exégesis? La exégesis es el error. La exégesis es la falsa interpretación, es cuando uno tuerce el significado de la idea principal de lo que se está leyendo. Eso es la exégesis. Por ejemplo, la exégesis se dice que se usan textos que no están en su contexto. Puedes usar un texto bíblico, lo lees y lo quieres interpretar de manera literal, pero te estás olvidando quién escribió ese texto, para quién se escribió el texto o ese libro, o se te olvida el contexto cultural, histórico, antropológico de aquellos tiempos. Solamente estás leyendo un texto en este siglo XXI y uno se olvida quién lo escribió, en qué condiciones y para quién. La exégesis dice que se agrega intencionalidad personal. De pronto te gusta o hay ciertas costumbres eclesiásticas y uno ama estas costumbres que no son malas, pero cuando comienzas a buscar los textos bíblicos le estás colocando una intención personal, le estás sacando de su contexto. En la exégesis también se dice que se busca validar la idea propia. Tu postura personal la comienzas a llevar a los textos bíblicos y eso ocasiona una exégesis que es una mala interpretación. Cuando uno usa textos aislados, puede inducir al error, puedes llegar a equivocarte porque estás usando textos aislados. En la exégesis también se dice que hace doctrinas partiendo de libros históricos. Las doctrinas, amados hermanos, no se postulan a través de libros históricos. Por ejemplo, todos los libros históricos del Antiguo Testamento o del libro de Hechos en el Nuevo Testamento, nosotros no podemos poner fundamentos doctrinales porque son libros históricos. Los fundamentos doctrinales están pues en los 4 evangelios, los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. También podemos encontrar fundamentos doctrinales en todas las cartas las cartas apostólicas de todos los apóstoles, sobre todo en el libro de Romanos, el libro de Gálatas. Son libros que dan fundamento a lo que es las doctrinas cristianas.
Entonces uno a veces lee un texto del Antiguo Testamento y de ahí uno ya pone tu énfasis y crees que esto es una doctrina cristiana y no es así. En la exégesis también se crea principios a partir de algo que nos funciona. Como algo te funciona, entonces tú dices, eso es lo que Dios me quiere decir. Y eso no es así. Porque hay muchas cosas que pueden funcionar aplicando leyes, conceptos, por ejemplo, del libro de Proverbios, de Eclesiastés, o cuando uno revisa por ahí el libro de Job. Hay muchas cosas que se pueden cumplir. Pero esto no quiere decir que a partir de eso tú vas de las cosas que te funcionan, tú vas a crear toda una doctrina de hombres o una falsa doctrina, porque eso puede llegar al sectarismo, puede llegar a una herejía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona la exégesis? La exégesis ocasiona una falsa doctrina, un falso principio. La exégesis ocasiona herejías, origina sectas. La exégesis hace que se proclame una mentira como si fuera una verdad. Ahora, voy a hacerles un ejemplo. Aquí vamos a usar, por ejemplo, el libro de Filipenses 4:13, que es una carta que se escribió a la iglesia de Filipo. Y dice así, 4:13. Bueno, creo que todos sabemos este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perfecto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces este texto se ha venido mal utilizando por muchos hermanos. Y se los digo en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Está mal utilizado por muchas personas, por muchos hermanos. Porque aplica esto y los hermanos a veces lo aplican haciendo eisegesis. O sea, una forma equivocada de interpretarla. Cualquier aspecto de tu vida, cualquier aspecto de problemas de la vida, de la familia, de cosas que tú no puedes conseguir en el trabajo, en los estudios, de repente estás postulando a la universidad y no lo puedes conseguir y tú dices, yo voy a tomar fuerzas en el Señor porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pablo no estaba hablando de eso. No estaba hablando del humanismo, porque se puede utilizar de esa manera. No estaba hablando del positivismo, porque también se puede utilizar de esa manera, haciendo positivismo. No estaba hablando de haciendo coaching, un coaching para levantar tu ánimo y decir que tú puedes. No. De tus cosas temporales de esta vida humana, no. El libro de Filipenses, Pablo lo escribió cuando estaba preso en Roma. Pablo estaba preso, estaba sufriendo muchas penalidades, ¿no? Desde la cárcel de Roma, Pablo escribe a la iglesia de Filipo y le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo es esto? Pablo le estaba diciendo que a pesar de las penurias, ocasionado por predicar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas, que como consecuencia de predicar la palabra de Dios, él estaba sufriendo penalidades. Pero que a pesar de las penalidades que él estaba sufriendo, él se sentía feliz y gozoso. Y él decía, a pesar que seguramente estaba sufriendo de hambre, de frío, de azotes, estaba sufriendo en su vida natural, que a pesar de eso, él dice a la iglesia de Filipo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no estaba hablando de tus posturas naturales y humanas, de tus proyectos efímeros en esta tierra que pueden ser muy buenos, pero Pablo no estaba hablando de eso. Estaba hablando que tienes que sentirte gozoso a pesar de las aflicciones y a pesar de todos los dolores que puedas sufrir a causa de predicar el Evangelio de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque está alineado usando todo el contexto de la dirección del Espíritu. Estaba hablando, por ejemplo, en 2 Corintios 6, 9 y 10. ¿Qué dice 2 Corintios 6, 9 y 10? Dice lo siguiente. No como desconocidos, dice Pablo, pero bien conocidos,
como moribundos. Mas he aquí, vivimos como castigados, pero nunca muertos. Estamos como entristecidos, pero siempre estamos gozosos. Somos como pobres, pero siempre estamos enriqueciendo a muchos otros. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Y luego también dice en 2 de Corintios 12:10, dice lo siguiente. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las afrentas, me gozo, me alegro en las necesidades. Me alegro cuando las personas me persiguen, ¿no? Me alegro en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo dice en el contexto de la prédica de la palabra de Dios. Cuando tú hablas la verdad y la doctrina de la verdad, van a suceder cosas. Se te pueden levantar personas que no conocen y van a decir, eso no es así, pero tú tienes que hablar la verdad. Así como Pablo le dijo a Timoteo, pero tú habla la verdad, tú habla la sana doctrina. Y eso es lo que quiere decir Filipenses 4:13 cuando dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te estoy dando un ejemplo de lo que es la exégesis correcta bíblica, y la eisegesis, que es la forma que uno malinterpreta la palabra de Dios. Otro texto, en Mateo 4, del 3 al 11, y con esto termino, se refiere sobre la tentación de Jesús. En ese pasaje de la tentación de Jesús podemos ver claramente la forma correcta cuando Jesús aplica la exégesis bíblica de las Escrituras, y cuando Satanás aplica la eisegesis, tratando de torcer la voluntad y el espíritu de la verdad. Y dice en Mateo 4, del 3 en adelante, y vino a Jesús el tentador y le dijo, si tú, le habla en condicional, si tú eres el Hijo de Dios, entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, estamos en Mateo 4, 3, 11, entonces Jesús le respondió y le dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor estaba usando las Escrituras para refutar a Satanás. Y esto lo dice en Deuteronomio 8:3. Jesús estaba recitando Deuteronomio 8:3. Pero luego Satanás le responde y le dice, entonces el diablo lo llevó, ¿a quién? A Jesús, se lo llevó a la ciudad santa. Y lo puso a Jesús sobre la punta más alta del templo. Y Satanás le dijo a nuestro rey, si tú eres hijo de Dios, entonces tírate abajo, porque también está escrito. Y le citó Satanás, a Jesús le citó la Biblia, le citó Salmos 91. Y le dijo Satanás, dice la palabra, que a sus ángeles va a mandar cerca de ti, y en sus manos te van a sostener. Satanás comenzó a usar la Biblia. Y luego le dice otro texto que también está en Salmos 91 y le dice, ¿para qué? Porque en sus manos ellos te van a sostener para que no tropieces con tu pie en la piedra. Satanás usando la Biblia, pero Satanás estaba haciendo eisegesis, porque estos textos no estaban escritos para que Jesús, leyendo al pie de la letra de esto y el argumento diabólico, le diga, tírate porque la palabra dice. Entonces tú lees literalmente y te tiras porque tienes que obedecer la palabra de Dios. No, Satanás estaba torciendo las Escrituras, pero estaba leyendo la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, también está escrito que no debes tentar al Señor tu Dios. Otra vez Satanás, el diablo, lo llevó a un monte muy alto y Satanás le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que había en todos los reinos, en todos los países. Todas las autoridades de este mundo, Satanás le mostró a Jesús. Y Satanás le dice a nuestro Señor, todas estas cosas te las voy a dar, todos los reinos del mundo, todas las presidencias, todas las monarquías de este mundo, todas las autoridades más altas de este mundo, todas estas te las voy a dar. Porque Satanás las tenía controladas, como hasta ahora. Satanás controla
presidencias, congresos, organizaciones grandes de este mundo. Y Satanás le dijo, todo esto es mío y yo te lo voy a dar. Pero ¿a cambio de qué? Si tú te arrodillas y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él lo servirás. Entonces el diablo lo dejó, vinieron los ángeles y le servían a Jesús. Como podemos ver, amados hermanos, la exégesis bíblica es muy importante para todo texto bíblico. También es importante conocer la hermenéutica bíblica, porque la hermenéutica también se utiliza para el tema jurídico de las leyes humanas, ¿no? El derecho romano, la hermenéutica. La hermenéutica son los principios y leyes que rigen para poder hacer una correcta interpretación. Lamentablemente muchas veces no sabemos y a veces muchos líderes, ¿no? Agarran la Biblia y puede ser que por error, por omisión o también malintencionadamente se hace una lectura de la Biblia, de la palabra de las Escrituras, y se hace una interpretación falsa. Y podemos caer en el error o enseñar en el error a otros hermanos que amamos, ¿no? Pues bien, amados hermanos, esto es todo lo que he querido compartir con ustedes. Bendiciones para cada uno de ustedes aquí desde la ciudad de Talavera de la Reina, España, para mis amigos, mis hermanos de Madrid, para Barcelona, los amigos, los colegas, compañeros en lo que es salud pública, también para mis hermanos en Perú, ¿no? También para mi esposa que se encuentra en Colombia, prontamente ya viniendo acá nuevamente a España. Bendiciones para cada uno de ustedes. Adiós.